Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor porque aunque es una capacitación, debemos tener en cuenta nuestra base, sobre todo es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podríamos hacer nada. Él lo es todo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor como texto base para esta capacitación. Vamos a ir a Mateo 6, 5, capítulo 5, hasta el capítulo 6, versículo 5 al 15. Mateo. Y voy a leer a favor de ustedes bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta capacitación tiene como título o como tema cómo presentarnos delante del Señor, y está estructurada en dos partes. Cómo presentarnos es el tema, pero está estructurada en cómo no debemos presentarnos y cómo sí debemos presentarnos, cómo deberíamos presentarnos delante de Dios. Así que, teniendo en cuenta este texto, este pasaje bíblico donde sus discípulos le preguntan al maestro, le dicen acerca de cómo orar, Jesús le está enseñando acerca de la oración. Y aquí Jesús nos está diciendo, nos está indicando, nos está dando unas pautas, nos está dando unas instrucciones. ¿Qué no deberíamos hacer en el momento de orar? Y como esto es una capacitación para intercesores, entonces, ¿qué no deberíamos hacer como intercesores? Y el versículo 1, el primer versículo que leímos, el 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. De aquí sale dos puntos. El primero: ¿cómo no debemos presentarnos o qué no deberíamos hacer como intercesores al momento de presentarnos delante de Dios, al momento de orar en este río de oración que se aproxima, no solo para el río, es para toda nuestra vida? Y el Señor está diciendo sin hipocresía. Este texto, en este versículo 5, está asumiendo que todos los hijos de Dios oramos, que todos los hijos de Dios buscamos, porque dice cuando ores, o sea que es algo que ya se viene haciendo, y efectivamente así debe ser, porque los hijos de Dios, los que le servimos al Señor, todo intercesor tiene una comunicación con el Padre. Entonces, orar es hablar con Dios, entonces hay una comunicación. Aquí está diciendo, Jesús nos está dando a entender, cuando ore, o sea, ustedes ya vienen orando, pero nos deja claro
algo, y es que lo hagamos sin hipocresía. Es decir, que la hipocresía es enemiga y es obstáculo para la oración. Una oración, cuando somos hipócritas, y no estoy hablando, aquí el Señor está hablando de, él mismo habla de qué hipocresía. Para él, ¿qué es la hipocresía en la oración, en este momento? Y él continúa diciendo, cuando oren no sea como los hipócritas. ¿Cuáles hipócritas? Aquí mismo explica, esos que oran de pie en sinagogas, esos que oran de pie en las esquinas de las calles, y termina esa frase diciendo, para ser vistos. Muchas personas en la casa oran diferente, o muchas veces en la casa no oran, en la intimidad no oran, en el secreto no oran, pero en público sí les gusta. En público toman el micrófono y oran todo lo que no oran en la casa. Así que es necesario que si no se tiene esa comunión secreta, íntima con el Señor desde ahora, no lo hagamos entonces en el río de oración o cuando vayamos a una congregación, hacerlo de la manera en que no lo hacemos en la intimidad. Es decir, si en privado, si en secreto, si en esa intimidad, nosotros no 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pero nos invitan a orar en una plataforma digital, nos invitan a orar en un lugar, nos invitan a orar en la iglesia, al frente toma el micrófono o en un ayuno está la congregación. Oramos como no oramos, oramos con pasión, oramos aparentemente pasión, porque eso ya es algo de la carne. Entonces no podemos orar en público cuando no lo estamos haciendo en el secreto. Lo podríamos hacer, pero lo vería el Señor, con buenos ojos lo recibiría. No es que esté mal el orar en público, no. Es el motivo por el cual se quiere orar. El Señor no está diciendo, no, es que orar en público es malo. No ores, no. Jesús invitaba a sus discípulos con él a orar. No ese es el problema. El dilema está en por qué o cómo lo estás haciendo en público. El motivo de hacerlo. ¿Por qué quieres orar? ¿Por like? ¿Porque le pongas me gusta en la transmisión o ahí en el Meet, que le estén poniendo corazoncitos, deditos arriba cuando usted esté orando? Por eso lo hace de esa manera, por satisfacción propia, por vanagloria, para ser visto, para ser reconocido. ¿Cuál es el motivo por el cual usted quiere orar? Dependiendo de eso, si los motivos son estos que acabo de nombrar, el Señor los repudia. La gente se impresionaba de los fariseos. El Señor estaba hablando en ese momento, no sé, de los fariseos, de los saduceos, de estos seos que amaban orar en el público. Amaban orar para que fueran vistos. No para el Padre. No. Porque les gustaba que los halagaran, se sentían reconocidos y eso alimentaba su ego, su satisfacción personal. Y a eso era lo que Jesús estaba refiriendo cuando decía, ellos aman el orar en pie en la sinagoga para ser vistos, para ser vistos. No es porque en su corazón haya una necesidad de buscar consejo, de buscar presencia del Padre, sino para ser reconocido, para que la gente se impresionara. El Señor conoce nuestros corazones y el Señor sabe de qué manera nos acercamos delante de Él. El Señor conoce lo que hay allí. Y dice, Jesús dice en la palabra, que ellos ya tienen su recompensa. Es decir, si yo me acerco como un hipócrita a orar, y puede sonar feo, duro, pero es la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo,
No me lo estoy inventando. Lo dice su palabra. Si yo me acerco como un hipócrita, si tú te acercas como un hipócrita para ganar aplausos, para que te reconozcan, para que digan, wow, tú sí oras bonito, wow, cómo oras, se nota que lees Biblia, que aprendes por vanagloria, por egocentrismo. Entonces la recompensa que yo voy a recibir ya viene de hombre. ¿Cuál es la recompensa? Admiración, ovación, aplausos. Esa será la recompensa. Ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? Esa. Pero ¿es la recompensa que nosotros queremos? ¿Es realmente eso lo que buscamos? La respuesta para mí sería no. Y para todo aquel que se acerca al Señor de verdad de corazón, la respuesta estoy segura que sería no. La recompensa que nosotros esperamos es que el Señor incline su oído y escuche nuestra oración. Reciba la ofrenda que estamos elevando ante Él. Ese es el primer punto que no debemos hacer. No orar como hipócrita. No orar para que nos vean, para que nos escuchen, para que seamos vistos, para que nos aplaudan por reconocimiento. No orar porque nos hicieron una invitación y ya me da pena decir que no, o me dio pena decir que no y voy a hacerlo. Eso es ser hipócrita, porque no lo está haciendo de corazón. De corazón. Segunda instrucción que no debemos hacer, o que cada intercesor, ¿cómo no debería presentarse? Es un intercesor que no tiene un lugar ya dispuesto. Vuelvo y repito, un intercesor que no tenga un lugar ya dispuesto. Así no es la manera. El intercesor tiene un aposento. Todo intercesor tiene un aposento. Debería tenerlo. Porque el aposento representa intimidad, representa secreto. Puede ser una habitación, un lugar específico de su casa. Es un lugar donde usted intimida con el Padre. Es un lugar donde tú te apartas, no es un lugar público. El aposento no era un lugar público. El aposento era una habitación superior con varios usos. Algunas familias almacenaban cosas valiosas allí para tener seguridad. Algunas familias usaban el aposento y allí para guardar cosas. Era una habitación segura. Allí no entraba todas las personas. Era un lugar seguro. El secreto es un aposento, es un lugar, el aposento es un lugar secreto donde tú y yo entramos con el Padre. Dice la regla de oro en Mateo 7 y en su versículo 7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces aquí está hablando de abrir. ¿Y de abrir qué? ¿Qué voy a abrir? Si llama, hola, ¿cómo estás? Ábrenme y se los abrirá. Eso quiere decir que hay una puerta. Y si hay una puerta, entonces quiere decir también que es un lugar que no se puede acceder fácilmente, que no es un lugar que está a disposición de todo aquel, no. Entonces, para entrar en la presencia del Señor es importante. Y no estoy hablando que siempre funcione así. Estamos hablando acerca del río de oración. Estamos hablando acerca de la intercesión. Y voy a presentarle ejemplo. Dice la palabra del Señor cuando hablaba de Daniel. Daniel entraba en su aposento. Daniel entraba en su habitación. Jesús también tenía su lugar. No buscaba todo el tiempo, no, lugares, no. Un cristiano que no tiene secreto con Dios
pues no tiene un tesoro para mostrar, no tiene nada para mostrar. Porque lo que vale, yo no lo dejo expuesto allí a que corra peligro, expuesto a que cualquiera lo pueda tomar. ¿Y esto qué significa? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar? Con el aposento. A veces se suele orar, yo suelo orar en la sala, también en la habitación, pero cuando yo entro en intimidad con el Padre, dice la palabra que, como decía, cerrada la puerta, ¿cierto? Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Lo sigue diciendo más adelante que para allí vamos. Allí no hay interrupciones. Allí no llega el niño, no llega el sonido del perro, no llega, no, que nos pueda distraer, que nos pueda hacer confundir o cambiar, no, el pensamiento, cortar, interrupción, quitar el fluir, no, allí estamos conectados sin interrupción en ese secreto. Así que nosotros debemos tener un lugar primero ya dispuesto. O sea, antes de entrar al río de oración, antes de ir a orar, debemos arreglar el lugar, tenerlo ya preparado, tenerlo ya dispuesto. No es en el momento en que vamos a disponer, no, todo intercesor ya tiene su lugar, tiene su habitación, tiene su pasillo, tiene su aposento, su lugar allí donde se encuentra con el Padre. Allí lo va a arreglar, lo va a tener limpio. Dios es un Dios de orden. Allí vamos a tener preparado porque allí nos vamos a encontrar con el Señor. Allí es donde vamos a estar con el Señor. Un lugar que ya está dispuesto para Él. Destinar un lugar, el aposento. ¿Por qué? Dice Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El aposento es un espacio que hemos preparado con anticipación, un lugar donde ya vamos a orar. En otras versiones bíblicas dice, he aquí tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. En la versión Dios habla hoy dice, en verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Entonces, en esa intimidad, en ese secreto, el Señor lo ama y allí comprendemos esa sabiduría. Dios no solamente ve en los secretos, sí, Él está en el secreto, Él está en todo lugar, pero ama cuando nosotros entramos en ese secreto con Él, en esa sinceridad con Él. Porque la intimidad o el secreto representa que no hay nada que yo oculte. Allí yo puedo desnudar mi corazón, sin pena, sin vergüenza, porque estamos allí en un lugar privado. Moisés subía al monte Horeb, allá al Sinaí, subía allá al Sinaí para encontrarse con Dios. Ahí hablaba con él. Elías también tuvo su cueva, también tuvo sus lugares, también estuvo en el desierto. En la cueva escuchó la voz apacible de Dios, la voz delicada de Dios allí, en un lugar en intimidad con el Señor. Samuel entraba en el tabernáculo, allí cerca del arca. Allí estaba Samuel, cerca del arca cuando era un niño. Allí estaba en la intimidad. Samuel entraba al tabernáculo. En el tabernáculo no entraban todas las personas. Solo los sacerdotes entraban al lugar santo y al santísimo. Ya sabemos la historia. Pero tenía un lugar especial para encontrarse con el Señor. Jesús, nuestro mayor ejemplo. ¿Dónde oraba Jesús? En el monte, en lugares solitarios. Jesús buscaba lugares apartados para hablar con papá, para hablar con el Padre. En lugares desérticos. Jesús tuvo su Getsemaní. Antes de ser entregado, siempre buscaba un sitio a solas para tener intimidad
con el Padre. Qué diferencia de lo que hacían los fariseos y de lo que Jesús estaba recomendando. Por eso Jesús lo recomendaba, por eso Jesús lo estaba diciendo. Porque el pueblo, los discípulos, las personas que estaban allí escuchándolo, estaban viendo el ejemplo de los fariseos. Muchos de nosotros hemos crecido viendo ejemplos, otros ejemplos, allí, en las congregaciones, afuera. El ejemplo de gritar, de hablar duro. No estoy diciendo que alzar la voz, yo tengo una voz fuerte. Pero hay personas que lo hacen para ser escuchados. Hay personas que lo hacen para que lo admiren, como lo hacían los fariseos. Jesús lo hacía en el secreto. Jesús lo hacía en la intimidad. Jesús se apartaba. Entonces, algunos cierran la puerta, pero todos los escuchan. Es un momento entre nosotros, el Señor. El aposento no es una tarima. El aposento no es una plataforma para que seamos reconocidos por el hombre. El aposento es el lugar donde vamos a reconocer al Dios de Israel. No que seamos reconocidos nosotros, sino a reconocer quién es el Dios nuestro, quién es el Dios poderoso, quién es el Dios maravilloso. El Señor está allí esperándonos para entregarnos tesoros. Las recompensas de lo público son públicas, allí en el reconocimiento, pero cuando yo entro en el aposento, cuando yo entro en esa intimidad, las recompensas de mis padres no se quedan allí en la intimidad, también son públicas. Dice Salmo 23:5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, es decir, una mesa delante de mis enemigos. La recompensa de nuestro Señor es ponernos una mesa, servirnos una mesa, que nosotros podamos disfrutar de un banquete delante aún de los que nos desean mal. Esa es la recompensa cuando entramos en la intimidad con un corazón sincero, buscando del Señor, no para ser reconocido, sino porque de verdad quiero ofrecerle algo al Señor, porque quiero abrir mi corazón, porque quiero ser sincero con el Señor. Y se trata de Él y nosotros. Hipócritas también hace referencia a esa oración. Señor, ellos, como lo hacían los fariseos, ellos, señalando. Al Señor no le agrada eso. ¿Cuál es la oración que al Señor le agrada? Cuando nosotros nos metemos en el rollo. Cuando nosotros nos metemos en el asunto, como lo hizo Daniel. Daniel fue llevado cautivo. El pueblo de Israel, sus antepasados, sus padres, toda esta generación del pueblo de Israel, había pecado en contra del Señor. Y el Señor permitió que fueran llevados cautivos. Mas Daniel, no teniendo parte con eso, Daniel se metió en el rollo. ¿Qué no debemos hacer? Una oración señalando, una oración apuntando el dedo. No, la oración debe ser una oración que confiese, una oración de arrepentimiento, de identificarme con el pueblo, de misericordia. Daniel confiesa los pecados de su pueblo y se incluye allí. Daniel confiesa la desobediencia del pueblo de Dios a los mandamientos del Señor. Y él se incluye ahí. Él confiesa la rebelión y el alejamiento del pueblo a las enseñanzas. Y se incluye allí. Él asume su vergüenza, esto por los pecados cometidos. Él no dijo, Señor, es que este pueblo te pecó, este pueblo te ofendió. Si vamos a orar por Colombia, Señor, es que
Este pueblo, Colombia, muchos colombianos, Señor, se han ido contra ti. No, nos hemos ido contra ti. Señor, han matado, hemos matado. Han derramado sangre, hemos derramado sangre. Es la manera correcta y que el Señor espera que nos acerquemos a Él. El Señor escuchó la oración de Daniel. Igual que Nehemías, no fue una oración que estaba señalando y recriminando cuando oramos por nuestro pueblo, nuestra nación, por los nuestros. Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Es asumir esa vergüenza por los pecados cometidos por reyes, por príncipes, por gobernadores, por hijos, por los que están en posición de autoridad, por todo el pueblo, identificándonos a nosotros como parte de eso y pidiendo perdón por esa culpa colectiva, pidiendo misericordia al Señor, gloria al que vive para siempre, identificándonos con esto como parte de ese pueblo que necesita el perdón, suplicando al Señor por misericordia, suplicando al Señor ese actuar en ese amor a favor de nosotros, a favor de todos. Y Daniel abrió las ventanas, muchos dicen para que lo vieran, pero no, Daniel no estaba orando para que lo vieran ni para que lo escucharan. Había un edicto, pero él no lo hacía por eso, sino que el rey Salomón había pedido a Dios que escuchara las oraciones cuando su pueblo estuviera, si su pueblo se encontrara en el exilio. Decía que pusieran su rostro hacia la ciudad. Dice Primera de Reyes 8, con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Así que Daniel, cuando estuvo cautivo en Babilonia, aún a cientos de kilómetros, muy lejos de su hogar, de su casa, de Jerusalén, él estaba haciendo, era un acto simbólico. No era para que lo vieran, para que lo reconocieran, para que lo escucharan, ni siquiera para que, ay, no, aquí estoy, Dios me va a defender, aquí me estoy exponiendo porque Dios me defiende. No, estaba haciendo un acto simbólico que hacía siempre. Daniel lo solía hacer, dice la palabra. No era algo que lo hizo en ese momento. No es algo que lo hizo en ese momento. No es porque hoy voy a interceder, entonces yo hoy voy a hacer una parna, mejor dicho, aquí una fiesta y sí hago una fiesta en el Señor. Pero si lo suelo hacer siempre que oro porque amo al Señor, no habría problema. El problema está en por qué lo voy a hacer. ¿Para qué? Daniel no lo estaba haciendo. Esa no era una oración para que lo viera. Era un acto profético. Era parte de su identidad como judío. Era un acto profético porque guardaba la esperanza que Dios cumpliera esa promesa, porque sabía que Dios es un Dios de promesa que cumple la promesa de restaurar a su pueblo y devolverlo del exilio. Daniel lo estaba haciendo como un acto de obediencia, estaba siguiendo las instrucciones dadas por el rey Salomón en su oración, confiando en que Dios escucharía su súplica. Era un acto de obediencia. Y cuando se dan instrucciones, debemos obedecerla. Daniel lo hizo y Dios escuchó. Jehová oyó y fue librado del foso de los leones, que fuera devorado por ellos allí. Porque fue obediente, porque Daniel siguió las instrucciones, aunque no había rey que lo estuviese viendo. Aunque no hubiese un gobierno en ese momento allí de su nación, porque el gobierno que estaba era un gobierno del enemigo. Pero él, aún viviendo en medio de todo esto, se sujetaba a la autoridad que había sido, que había dado esto en ese momento. Gloria al que vive para siempre. Así que debemos también destinar ese lugar del aposento. Debemos, recordando lo que he dicho, tener un lugar ya dispuesto y orar
sin hipocresía, no como los hipócritas. Gloria al Señor. Cuatro, no usar vanas repeticiones. Dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Qué es vanas repeticiones? Son palabras que salen de nuestra boca, mas no del corazón. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice la PDT, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Así que, ¿qué significa vanas repeticiones? Es orar por orar. Nos han enseñado, a mí me enseñaron, siendo una bebé espiritual, no se vanas repeticiones. Y yo le preguntaba, ¿y qué vanas repeticiones? No, es como cierto grupo que cree en Dios, pero que está repitiendo las mismas palabras todo el tiempo. Es decir, cogen un texto y Padre nuestro que estás en los cielos, y al otro día y todo el tiempo lo mismo. Y cuando yo veía la palabra y quería orar por lo menos, o sea, con el Salmo 23, yo sentía que estaba repitiendo lo mismo porque ya estaba escrito. Pero hoy, si usted no lo sabía, nosotros podemos orar con la palabra del Señor. Yo puedo orar con el Salmo 91 sin hacer vanas repeticiones. Yo puedo orar con cualquier texto de la Biblia, 23, 45, Salmo 90, cualquiera. Pero hacerlo de mi corazón, Señor. Dice tu palabra que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y yo lo creo. Yo habito, Señor, en ese abrigo tuyo, Señor. Y no estoy usando vanas repeticiones, lo estoy haciendo de mi corazón. Así mañana vuelvo a usar este texto bíblico para orar. Así en una semana. Porque no es lo que está escrito, tener que querer volverlo a decir, sino es la manera en que sale de tu corazón. Es orar por orar, eso es vanas repeticiones. Dice el diccionario que vano en latín significa vanos. ¿Qué es vano? Es algo vacío, algo hueco, algo sin sustancia, irreal, trivial, superficial, algo presumido, vanaglorioso, falto de solidez o efecto. Y de él derivan más palabras en el español de nosotros: vano, vanidad, inútil, infructuoso. Entonces, este texto está diciendo, cuando oréis, no ores con palabras huecas, vacías, infructuosas, inútiles. O sea que si nosotros oramos con la boca, mas no con el corazón, esas palabras son huecas, son vacías, son infructuosas, son inútiles. No va a producir ningún efecto. Podremos hacer una oración de 30 minutos en el río de oración. Y aparentemente la puedo yo, Leonor, la humana, escuchar lo bonito. Lo puede escuchar la iglesia, los oyentes, y lo pueden escuchar. ¡Wow! Lindo. Ustedes pueden escuchar mi oración hermosa de 30 minutos. Pero si voy a orar por orar, entonces esos 30 minutos hubo un hueco. El río no fluyó. Allí el río no fluyó, se detuvo, hubo un hueco. ¿Por qué? Porque oré entonces por orar. Sin sustancias, no había realidad en mis palabras. Fue inútil la oración. Entonces el río allí dejó de fluir. Allí el río dejó de fluir. Gloria al que vive para siempre. Esa oración no sirve. Es una oración que no va a producir fruto. Muy bonita, pero vana, no sirve.
los intercesores no debemos usar esas clases de oraciones. No debemos hablar por hablar, orar por orar. El que usa vanas repeticiones, el que ora por orar, el que habla con Dios por hablar, es como si dijera bla, 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 bla. Suena feo, pero es la realidad. Es como si yo me le presentara al Padre y dijera, Señores, mira esta nación, la generación, Padre, tu iglesia, y suena lindo y empiezo, Padre, y le meto palabras, Señor, escrito está, y estoy allí, pero lo estoy haciendo para que me oigan, para que me vean, lo estoy haciendo por hacer. Ustedes me están escuchando bonito, pero allá al cielo está subiendo bla, 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 bla. ¿Qué es lo que está hablando Leonor? ¿Qué es lo que Leonor está diciendo? Aquí no la entendemos. ¿Ustedes me entienden? Si yo digo bla, 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 ¿me están entendiendo? No es cierto. No me están entendiendo. Y eso es lo que pasa cuando usamos oraciones vanas. El Señor nos respondió cómo oramos, cómo nos presentamos. El Señor desea escucharnos, oírnos, pero no de esta manera, no de esta manera. Por eso Jesús dice, no seis vanas repeticiones, y nos da esa instrucción. ¿Cómo estamos orando? ¿A quién estamos imitando como ejemplo de oración? Estamos imitando tal vez la manera en que alguien ora. No es que me gusta cómo ora ella. Ay, que la hermana ora tan bonito. La pastora ora tan bonito. Estamos imitando ¿a quién? A Jesús. A Él deberíamos imitar. Y Él nos dio instrucciones de cómo debemos orar. A Dios no lo mueve nuestra elocuencia. A Dios no lo mueve nuestro léxico. A Dios lo mueve un corazón contrito y humillado. Es lo que mueve el corazón de Dios. Un corazón contrito y humillado. No mi léxico ni mi elocuencia al hablar. Si estamos hablando de un río de oración, el Señor en esta mañana me decía y me mostraba un río normal. Pero cuando oramos con sinceridad, contrito, humillados, de corazón, entonces del trono de Dios empieza a fluir un río grande. Es como si cayera un torrente de lluvia solo sobre ese río. Y no sé si ustedes han podido ver la creciente de un río. Hay ríos que se le ven las piedras, pero de repente viene una creciente. Y la creciente arrastra todo lo que hay a su paso, lo que está allí en el río, aún lo que está a orillas del río. Si la nación tiene tantas cosas en las que Dios necesita limpiar a través de la oración tuya y mía, de la oración de todos los intercesores, de la oración de su pueblo, entonces, si nosotros oramos usando vanas repeticiones, si oramos por orar, ese torrente de agua que necesita ese río para limpiarlo, no va a ocasionar efecto. Va a correr un río normalito, puede mover una roca, puede mover una madriguera, puede mover algo que está ahí tascado, los palos, la madera que a veces se pone en el río, no. Pero cuando hay un caudal, una creciente, arrastra todo y limpia. No sé si ustedes han podido observar los caños donde echan basura y que a veces se pone eso atascado y tiran la bolsa, tiran los muebles a los caños, tiran cantidad de desechos y ahí dura. Pero cuando hay una fuerte lluvia, lo limpia, como si hubiese pasado mucha gente a hacer esa limpieza que suelen hacer en algunas ocasiones. Eso es lo que el Señor quiere hacer. En Colombia, en las generaciones, en su iglesia, en su pueblo. Limpiar toda basura que otros han tirado, que nosotros mismos hemos tirado. Quiere el Señor limpiarlo a través del río de agua viva que corre de nuestro interior, pero que sale del trono de Dios. Se necesitan oraciones que tengan fruto, oraciones útiles, oraciones que salgan de nuestro corazón.
no que en esos 30 minutos quedó el hueco, paró la lluvia, dejó de caer el chorro del trono de Dios, porque Leonor se le ocurrió escribir toda la oración para que me escucharan bonito, porque Leonor tiene un problema médico que a veces se le enreda la lengua, las palabras no le coordinan, como Moisés entonces, para no equivocarme, para no trabarme, porque me da pena, entonces voy a escribirlo y solo voy a leerlo. Señor, yo te doy gracias por esto. Yo puedo tener mis apuntes para guiarme, pero voy a orar con mi corazón, desgarrando mi alma delante de Dios por una nación, por una generación, por una iglesia que necesita una intervención de nuestro Señor. Quinto, ¿qué no debemos hacer? ¿Cómo no debemos presentarnos? Dice el versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que este punto se llama no oremos para contarle a Dios algo que ella sabe. No, la oración no debe ser para informarle a Dios algo que Él ya sabe. Señor, tú sabes, orando por la iglesia, tú sabes que hay hermanos, Señor, Señor, tú sabes que la vecina de al lado me hace la vida imposible, Señor, y tú sabes, Padre, que esta tal autoridad, Señor, mire, hizo este decreto, hizo esto, otro. Señor, esta autoridad, Señor, tú sabes, mire, que allí se reunen y empiezan a contarle. No al Señor, sino a todos los que están escuchando. Señor, es que tú sabes. El Señor lo sabe. Señor, yo estoy aquí orando en esta mañana, pero tengo mi nevera vacía, Señor. Esa oración hágala en el secreto, mi hermano. Pero ese no es el motivo por el que vamos a orar. El Señor ya sabe que su nevera está vacía. No lo digo yo. El Señor dice, y lo vuelvo a leer. Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice, hermanita, para que ore por la iglesia. Y entonces empiezo, Señor, Padre, yo te doy gracias por la iglesia. Señor, tú sabes las necesidades. Tú sabes que Pepita Pérez, Señor, allá en la iglesia se pone. Y Pepita Pérez, Señor. Y entonces todos los hermanos saben lo que hace Pepita Pérez. Todos los que están allí escuchando. Todo el pueblo de Dios se entera de Pepita Pérez. Estamos en una transmisión y todos se enteran allá. Ay, Pepita Pérez. Y estamos aquí, los que estamos escuchando, estamos amén, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando empieza el hermano, Señor, y Pepita Pérez se fue con la falda, sí. Y Pepita Pérez, Señor, mira esas hermanas, ve a esas jóvenes, Señor. Estamos orando por las generaciones, Señor, mire que esa... Y entonces nosotros amén. Y a veces se queda como que, santo Dios de la gloria. Hay unas instrucciones. Y el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Así que no estamos allí para recordarle al Señor lo que Él ya sabe. Estamos allí. Vamos allí, a su presencia, a buscar su rostro, a hablar de lo que ya está escrito, a recordar las promesas de Dios. Eso vamos a hacer. El Señor ya sabe de lo que tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Por eso dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y con eso no estoy diciendo que no podamos pedir por nuestras necesidades básicas, estoy
hablando de algo que Jesús habló en su versículo 8. Porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Dice, no lo hagáis. No lo hagáis pues semejante a ellos, porque ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que se la pidamos. La enseñanza principal es que la oración no es para informarle a Dios nuestras necesidades que Él ya sabe, porque Él es omnisciente y las conoce de antemano. La oración es más bien un acto de comunión, de confianza, de sumisión a la voluntad de Dios. Eso es la oración. No, Señor, mira, yo estoy orando por la iglesia. Señor, mira tu pueblo. Es que hay hermanos tacaños, Señor. Hay hermanos, Señor, que no colaboran, que no aportan. Ten misericordia de ellos. Esta semana se pidió una colaboración en la iglesia y apenas dieron 100,000 pesos, Señor. Cuando hay hermanos que se ganan 5 millones, 10 millones, 20 millones, aleluya. Cuando hay hermanos que tienen para dar, Señor. Por lo menos, Señor, mira a la hermana, el hermano Pepito, el esposo de Pepita. Señor, tiene y no da. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Se salió del enfoque. Se salió de allí. El Señor ya sabe que el hermano, si es así, el Señor ya lo conoce, lo sabe. No es este el verdadero motivo por el cual debemos orar. Es un acto de comunión, de confianza. Y que no podemos hacerlo. En el secreto tú le puedes decir al Señor, Señor, me duele, Señor, pero no cuando se nos da unas instrucciones para orar. Si estoy en una congregación y me invitan a orar por finanzas, allí voy a orar por las finanzas, me centro en lo que me pidieron, lo que se salga de allí, se salió del propósito. Y Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y si el Señor puso en el líder a que orara por las finanzas, a mí no me va a decir que ore por la salud, que me meta ya en otra. No, es un Dios de orden. No es que sentí en mi espíritu, entonces si lo sintió en su espíritu, apúntelo, téngalo presente y cuando termine de orar por las finanzas en lo que le pidieron, entonces usted en su privado va a orar por aquello que sintió en su espíritu. Gloria al Señor. ¿Cómo debemos presentarnos delante del Señor? ¿Cómo sí debemos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como intercesores? Dice el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? En este punto, ¿cómo debemos presentarnos? Con reverencia, adoración y deseo de que la santidad de Dios sea reconocida y honrada por todos. La oración más pública jamás conocida, el Padre nuestro, fue diseñada para hacerlo en lo secreto. Santo Dios. Fue diseñada para hacerlo en el secreto. Una oración pública. El Señor, la más pública, todo el mundo bueno, casi todo, no la sabemos. Pero fue diseñada para hacerla en el secreto. Y es muy inusual, no era común. O sea, ¿por qué dice cuando oréis así? Y aquí está confirmando lo que les venía hablando. En esa época no era inusual, no era común decirle al Señor Padre en lo público. No. En lo público, cuando se oraba en público, se oraba de otra manera, Elohim, Jehová. Pero Jesús dice, oren así, Padre. Entonces, cuando hablaban de Padre era porque esa oración la hacían en el privado. Esa oración era en secreto, no en público. No era común llamar al Padre en público, porque era algo que se hacía en lo íntimo. Entonces, cuando decimos Padre, estamos reconociendo su gloria en esa intimidad, su soberanía, su santidad. Así que por eso este punto es con reverencia, nos presentamos a Dios reconociendo su autoridad, que Él es santo y que nosotros también debemos ser santos. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, y si nuestro Padre es santo,
también nosotros debemos ser santos. Porque al llamarle Padre, estoy reconociendo, estoy recordando que hago parte de una familia. Por eso no puedo orar al Señor si estoy enojado con mi hermano. Yo no puedo presentarme en el río de oración, yo no puedo presentarme en el secreto, yo no puedo ofrendar al Señor una oración si yo estoy enojado con mi hermano. Porque le estamos llevando al Señor una ofrenda. Y dice Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a entregarle al Señor una ofrenda de 30 minutos. Pero si yo tengo algo en contra de mi hermano, debo primero reconciliarme. Debo reconciliarme para poder llevar la ofrenda. Así que estamos a días de resolver la situación, si la hay, para que el Señor reciba tu ofrenda. En pocas palabras, si usted está ofendido con su hermano, es lo que quiere decir este texto. Si usted está ofendido con tu hermano, no me traigas nada. Yo creo que eso era lo que quería. No me traigas eso. Primero reconcíliate con tu hermano y entonces, si eso pasa como las mamás cuando los hijos están esa semana bendecidos y llegó el hijo con un regalo y dice, no, si usted se está portando mal, yo no quiero ese regalo, pórtese bien, ese es mi mejor regalo. Lo que mejor yo recibo es eso, su buena conducta. Yo creería que es algo así. No podemos presentarnos en el río de oración si tenemos diferencias con nuestros hermanos. Debemos resolverlo. Y no hablo solo de hermanos de sangre. Estamos hablando aquí, el Señor está hablando de hermanos de la fe. Debemos reconciliarnos con nuestros hermanos antes de entregarle al Señor cualquier ofrenda, no solo para el río de oración. Si nosotros tenemos intimidad constante con el Señor y yo soy enojado con mi hermano, entonces, ¿qué le estoy ofrendando al Señor? Una ofrenda contaminada. Y el Señor no acepta ofrendas contaminadas. Lo dice su palabra. Cuando ofrecían holocaustos, da unas especificaciones, unas características, que no hubiese imperfecciones, que no hubiese defecto en ese animalito. Cristo mismo se presentó sin defecto alguno. Fue la ofrenda perfecta. No se halló pecado en él, dice la palabra. Y ese sacrificio subió al Señor, al Padre, como ofrenda agradable. Nos limpió a todos, toditos. Y aún de lo que vamos a hacer, de lo que hemos hecho y de los que vendrán. Todo tan perfecto. El Señor desea que lo que le ofrendamos esté limpio. Nosotros somos vasijas. Que esas vasijas estén limpias. Imagínate que tú llegues a una casa y te brinden un vaso de agua y el vaso, esté sucio. Alguien haya consumido huevo y no lo lavaron, solo lo enjuagaron. Cuando tomes el agua huele a huevo, huele a pescado, huele a marisco, huele a de todo. Te la tomas, dejas el vaso ahí o la recibes, pero entró aquí como que, ayúdame, Señor. ¿Cómo la recibirías? ¿Cómo recibirías eso que te han ofrecido? Con amor, pero contaminado. Debemos presentarnos al Señor con reverencia, adoración, en santidad. El Padre Nuestro es una oración social, es una oración plural, no singular. Como les decía, no es, Señor, los colombianos, los asesinos, la Padre Nuestro, está hablando en plural. Así que
Nos incluimos allí, nosotros, no es que aquellos, no nosotros. 7, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo nos presentamos al Señor? ¿Cómo debemos presentarnos? Reconociendo su soberanía y sometimiento total a Dios, disposición de obedecer. Nos debemos presentar al Señor reconociendo que Él es el Rey, que suyo es el reino, el poder, la gloria, que Él es soberano, sometiéndonos al Señor. Esa disposición de obedecer, el intercesor le puede decir al Señor, hágase Señor tu voluntad. Pero ¿cómo lo estamos diciendo? Eso, en la manera en cómo lo estamos diciendo, de cómo sale de nuestra mente, de nuestros corazones, hace la diferencia. Podemos hacerlo de dos maneras, con amor o con resignación. Con amor, Señor, hágase tu voluntad. Oh Señor, pues, bueno, si eso es lo que tú quieres, Señor, yo lo recibo. Señor, no. Reconociendo su soberanía, sometiéndonos a su voluntad, disponiendo en nuestro corazón de obedecer. Debemos obedecer al Señor de corazón. Si el Señor da unas instrucciones, debemos obedecer esas instrucciones. No como que bueno, me tocó porque es que ya lo dijeron, ya lo asumo. Me dieron estas instrucciones, estas reglas. Bueno, Señor, tú sabes, Señor, que, bueno, me resigno. No, las sigo, las apropio, porque vienen del Señor y las voy a aplicar con amor. Voy a hacerlo con amor. Me someto al Señor, a su voluntad, con amor, con ese amor. Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. En la iglesia, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Bueno, Señor. No. Señor, que se haga tu voluntad. Porque sé que tu voluntad es buena, perfecta, agradable. Tú deseas lo mejor. Todo lo que tú haces, Señor, es bueno. Ahí mismo, dice, reconociendo la dependencia de Dios. Reconociendo la dependencia de Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Punto 8. Reconociendo la dependencia de Dios. ¿Qué dependencia? Nosotros tenemos necesidades materiales, espirituales, necesidades de protección. Los versículos 11, 12 y 13 hablan de 3 necesidades básicas de todo creyente. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo nos presentamos al Señor? Reconociendo que tenemos una necesidad. Que el pan nuestro de cada día es el que Él nos lo da. Que aunque tengamos la nevera llena, tal vez, sí, porque cuando Jesús estaba orando, miremos el contexto. Allí en esa época no se pagaba el día a día como hoy a veces hay personas que tenemos salario día o vivimos del día a día. Otros quincena, otros mensual. Pero allí, en esta época, el pago no era diario. Y sin embargo Jesús estaba diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estaba diciéndole al Padre, yo dependo de ti. Mis necesidades físicas, Señor, tú las suples. Tú eres el dador de ellas. Tú eres el dador de eso. Aunque tenga la nevera, aunque tenga esto, Señor, yo estoy dependiendo de ti. La oración es para nuestras necesidades, no es para la codicia. Dice el pan nuestro de cada día. No está diciendo, dame lo de la semana, lo del mes, Jesús estaba enseñando en esta oración que que debemos orar por nuestras necesidades, mas no por codicia.
Señor, necesitamos una autoridad, Señor, que nos ponga a vivir bueno y sabroso. Una autoridad que nos dé, que nos solucione. No, Señor. Tú eres el que nos da todo. Tú eres nuestro proveedor. Necesitamos autoridades que gobiernen bajo tu palabra, bajo principios bíblicos, bajo el temor tuyo. No es bajo mi deseo, lo que yo quiero en mi humanidad carnal, sino el deseo de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios siempre ha querido para esta nación, para la generación, para la iglesia. La siguiente necesidad que habla el Señor dice, perdona nuestras deudas. Y es la necesidad de ser perdonado. Perdónanos, Señor, nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos examinarnos, pedir perdón. Dice Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y reconoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Debemos presentarnos en santidad, sin deudas, de la deuda de la falta del perdón. Dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que es una necesidad perdonar. Es una necesidad perdonar. Yo no perdono porque el que me ofendió necesita el perdón. Yo perdono porque necesito perdonar. Es mi necesidad. Yo voy a pedir perdón al Señor por los pecados de un pueblo, de una nación, el cual yo también estoy allí metida. No porque Colombia necesita el perdón, es porque yo necesito el perdón. Y yo perdono, no porque ellos necesiten de mi perdón, es porque yo necesito perdonarlos. Yo necesito perdonarlos. Es una necesidad. Señor, perdona a tu pueblo. Perdónanos. Porque de antemano ya usted ha estado en el secreto, ya perdonado. Porque usted necesita perdonar. Porque yo necesito perdonar. Es una necesidad perdonar. Así como es una necesidad la protección de Dios en nuestras vidas. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tentación hace referencia a la prueba. En 1 Corintios 10, 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Los discípulos que conocen sus debilidades no piden ser probados en aquello que es débil. Nosotros, Señor, Colombia necesita un gobernante que nos haga pasar esto para que aprendamos a valorar. No es la manera de orar. Jesús está diciendo lo contrario. Señor, es que esta generación necesita que tú los cojas y los sacudes. Señor, la iglesia necesita ser zarandeada para que despierte. Esa es una decisión del Señor. Pero Jesús nos está diciendo que cuando oremos, le pidamos al Padre que nos libre de la tentación, del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Así que la mejor manera es reconocer mis debilidades, nuestras debilidades. Es reconocer al Señor en donde yo soy vulnerable y pedir al Señor ser librado de ella. Señor, necesitamos, Señor, ser librado de esto. Señor, ten misericordia.
Señor, líbrame de caer en tentación. Líbranos, Señor, de caer en manos, Señor, de gobernantes que se desvíen de tu palabra. Guárdanos de caer, Señor. Guarda tu pueblo, guarda esta generación, Señor. No, Señor, ¿de qué necesitamos esto? Líbranos, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Él nos protege, necesitamos de su protección. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mira que no caiga. Es decir, ¿cómo me presento ante el Señor? El intercesor debe presentarse en humildad, sin presunción, sin vanagloria, sin jactancia. Señor, yo tengo fe, oh Rey de Gloria, y mi paciencia, Señor, esa que tú me has dado, wow, estoy nadando en la paciencia. Venga la prueba que venga, yo firme estaré en Cristo, en el nombre de Jesús, por su ayuda y por su misericordia, no por jactancia ni vanagloria. Solo Dios conoce nuestro corazón. Y a veces se suele decir estas cosas y cuando viene la necesidad, viene la dificultad, entonces vienen los ayayay. Señor, ¿por qué me metiste en esto? ¿Por qué esta nación está pasando, Señor? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué, Señor, en la iglesia? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos orando? Tal vez Dios no escuchó esa oración, pero las tinieblas sí. Y activaron los decretos que salieron de la misma boca de nosotros. Las mismas palabras, esas llenas de autoridad y poder. Y hoy las consecuencias de una oración es que eso es lo que necesitamos. El pueblo necesita esto, la nación necesita esto. Esta juventud que se está levantando lo que necesita es una mano dura. Entonces las tinieblas lo oyeron, los decretos, los dichos de nuestra boca, los ataron. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Y como la oración es plural, entonces este pasaje, tomémoslo plural. Creemos que la nación está firme, creemos que la generación está firme, que la iglesia está firme, pues miremos que no caigamos. No debemos orar con vanagloria ni con jactancia, sino con humildad. Con humildad. 9. Y con esto cierro. Versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que debemos presentarnos al Señor con un corazón sano. Aquellos que hemos sido perdonados se nos exige perdonar. No es una petición, es una orden. Así que nosotros debemos perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres, las ofensas tampoco nos van a perdonar, es una condición. Así que, aunque nos duela, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No nos podemos presentar al Señor con un corazón dañado. No nos podemos presentar al río de oración con un corazón dañado, con un corazón que no ha perdonado. Debemos presentarnos con un corazón sano. Aunque duela, hay que hacerlo. Las heridas que otros nos propinan, a veces las consideramos insignificantes comparado con lo que... A veces las heridas que nosotros propinamos las consideramos insignificantes. Pero las que nos han hecho a nosotros, entonces me hicieron. Me lastimaron, me dañaron, Y lo que nosotros le hemos hecho al Señor, ¿dónde queda? Es chiquitico. Es chiquitico. Si comparamos las heridas que otros nos han hecho a nosotros con las que nosotros le hemos hecho al Señor, mira, no habría hoja de cuaderno de 100 hojas.
que cupiera todas las letras, todo lo que le hemos hecho al Señor. Y aún así el Señor nos perdona. Y aún así nosotros queremos recibir el perdón de Dios y no perdonamos. Antes que nosotros le ofendiéramos y pecáramos, ya Él había entregado su vida por nosotros. Lo abofeteamos, lo golpeamos, latigazos, lo despedazamos, lo volvimos nada. Hemos recibido eso nosotros, lo que el Señor recibió por amor a nosotros. No. Judas no lo había entregado todavía y ya Jesús lo había perdonado. Pedro no lo había negado todavía y ya Jesús lo había perdonado. Jesús no perdonó a Pedro cuando lo negó 3 veces, ni perdonó a Judas después de no. Ya Él de antemano lo había perdonado. Él nos ha perdonado a nosotros. Él no perdonó a Leonor. Ahorita, mañana, después de el Señor me perdonó a mí antes de que yo naciera. Antes de que yo naciera ya Él me había perdonado. Lo que nosotros debemos perdonar no se compara con lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Cuando exageramos lo que los demás nos han hecho, comprueba que estamos viendo insignificante lo que le hicimos al Señor. Estamos diciendo, es más grande lo que me hicieron a mí que lo que yo te hice a ti. Así que el intercesor debe presentarse al Señor con un corazón sano, sin raíz de amargura, sin falta de perdón, sin resentimiento. Debemos perdonar para poder recibir el perdón de Dios. Vamos a pedir perdón por una nación, por una generación, por una iglesia. Debemos pedir perdón nosotros y primero perdonar nosotros para que el Señor reciba ese perdón, para que el Señor acepte ese perdón, como lo dice Jesús aquí en su palabra. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así que es necesario que perdonemos. Es necesario que nos presentemos al Señor con un corazón sano, para que esa ofrenda, esa oración suba delante de Él como olor fragante. Dios les bendiga. Sanando mi vida, el río de Dios, sanando la tierra, el río de Dios, sanando los mares, el río de Dios, sanando a la humanidad.